crédelo cualquiera. No queremos sufrir más el cruel asedio de Ayusos en mundos y monasterios. Por el Madrid que ama con libertad, por la marea blanca y la sanidad, por la gente currela y la educación, con Mónica García a la puerta del sol. Y aunque no te lo digan, está en tu mano echar de los despachos a estos fulanos. Pues buenas tardes, bienvenidas a esta webinar titulada Una sanidad que cuida y unos cuidados que sanan. Me hacía mucha ilusión participar en ella porque yo soy la responsable de programa de Más Madrid y llevamos mucho tiempo donde el eje de los cuidados es fundamental. Porque hemos enfocado el futuro desde la reproducción de la vida, ¿no? Tanto desde lo que significa eso en el formato verde, de solo tenemos un planeta y hay que cuidarlo, como eso significa en la parte más humana de que nos tenemos que cuidar. De manera que los cuidados en esta organización nos atraviesan absolutamente y estamos desarrollando también una organización que nos cuidamos, ¿no? Es una organización cuidadora y eso tenía que salir en el programa de alguna manera. Y, como no, en la parte de salud, ¿no? Somos una organización distinta, una organización que por lo menos lo estamos intentando porque estas elecciones nos han sobrevenido cuando nos estábamos construyendo realmente, ¿no? Somos una organización que de los sentidos, que estamos para cuidar, necesitamos desarrollar los sentidos, hemos afinado mucho el oído para poder escuchar y yo creo que muchas de las demandas ciudadanas se verán reconocidas en todo lo que vayan a explicar hoy las compañeras. Hemos desarrollado la vista, miramos hacia el futuro, miramos de otra manera, enfocamos con un cristal verde y otro morado de verde y feminista para una sociedad más justa, con derechos sociales. Hemos desarrollado el olfato, ¿no? Olemos a primavera, olemos a futuro. El tacto, abrazamos los hospitales, abrazamos los centros de salud, nos abrazamos porque nos cuidamos. ¿Y qué os voy a decir del gusto, ¿no? Que nos conoce todo el mundo por ser el partido de las magdalenas, del pacto de las empanadillas en algún momento incluso, ¿no? Entonces, con este concepto de cuidados muy general, ¿no? De que casi ya no somos ciudadanía, sino cuidadanía, vamos a abrir hoy una serie de ponencias. Ahora os comento el título de cada una, quién las va a dar, se van a presentar cada una de las personas cuando inicie su charla y después dejaremos como la última media hora para resolver cuestiones que hayan surgido a lo largo de las ponencias. Sí os voy a pedir a todos los participantes que todas las preguntas que os surjan, abajo en la pantalla donde tenéis el micro, la cámara, participantes, hay una parte que se llama preguntas y respuestas, que no es el chat, sino las preguntas y respuestas. Si hacéis el favor de hacer ahí las preguntas, los ponentes van a ir resolviéndolas según vaya transcurriendo la sesión, ¿vale? Tenemos 7 sesiones. La primera de ellas la va a dar Ángel Ruiz, va a ser sobre urgencias. Viene apoyado también por la compañera Nigora, pero va a hablar Ángel porque se tiene que marchar y luego Nigora se quedará resolviendo, que también es experta en urgencias, se quedará resolviendo todas las dudas. Pues sin más, Ángel, si puedes ya conectarte, te cedo la palabra. Muy bien, gracias Esther. Buenas tardes. Mi nombre es Ángel y trabajo como técnico de emergencias en el SUMA 112 de Madrid, el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues en primer lugar quería decir que aunque hay cosas que parecen básicas, hay que planteárselas o replanteárselas todos los días. Tenemos que reeducarnos constantemente. A veces criticamos o apoyamos ciertas medidas de los diferentes gobiernos, pero fallan los planteamientos de base. ¿Por qué constantemente los trabajadores públicos y los pacientes estamos unidos reivindicando un modelo de sanidad pública? La sanidad pública viene de una filosofía de base que es entender la vida y los servicios como algo comunitario. Ya sabemos que en una cadena, si se rompe un eslabón,
pues no hay cadena, no hay equipo. En este pensamiento comunitario se enmarcan los servicios públicos y todos los trabajadores públicos, por pura coherencia, debemos creer en la sanidad pública, que es, aparte, la que acoge a todas las personas. Bien, pero claro, ¿cuáles son los impedimentos a lo público? ¿Y qué es lo que nos da servicio y nos da la vida? Porque los trabajadores sanitarios de la pública decimos sí a la vida, porque la sanidad pública salva vidas. Y en el servicio de emergencia y de urgencia esto lo vemos constantemente. Cuando se toman medidas inadecuadas en la gestión de las emergencias, se producen deterioros no solamente de la calidad asistencial y por ende en el paciente, que es el centro de nuestra actividad, sino que estamos deteriorando el modelo que nos acoge a todos, a todas las personas y que constantemente está amenazado por privatizaciones o bien por externalizaciones, que es el paso previo. Pero no quiere decir esto que no pueda existir una sanidad privada, por supuesto, y enriquece el tejido económico y social siempre y cuando surja como proyecto propio, no como absorbente, vaso comunicante de la carroña de una sanidad pública que se está desmembrando, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto del SUMA 112, muchos de los días, muchas de las guardias nos encontramos con que de las 28 UBIs móviles que tenemos, 9 de ellas a veces, muchos días están sin médico y sin enfermeros, técnicos, etcétera, muchas veces. Ante esta falta de personal, esta mala gestión, muchas veces surgen voces que dicen hay que externalizar el servicio porque es ineficiente. Lo que nosotros creemos es que hay que dotar a la sanidad pública de los medios adecuados para que efectivamente se puedan salvar las vidas y se pueda dignificar la vida de las personas. Por eso es también muy importante la formación del personal, para poder cuidar de los que cuidan, para que podamos cuidar mejor. Entonces, todas estas acciones van en una mejora de toda la cadena de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los pacientes y de la calidad asistencial, que es lo que nos une a ambas partes. Bien, cuando nosotros vemos que se invierte en una formación, sobre todo a médicos, que sin embargo luego se tienen que ir fuera, entonces vemos que tenemos un problema. Por eso no queremos convertirnos en la nueva España vaciada. Sí, la nueva España vaciada. ¿Y en qué consiste esto? Vaciada de SWAP, como ya sabemos, se han cerrado en la Comunidad de Madrid los 37 SWAP, Servicio de Urgencias de Atención Primaria. No queremos una comunidad vaciada de SWAP, vaciada de profesionales sanitarios, vaciada de servicios públicos. Bien, esta formación que decía a veces pues no se está impartiendo. La Comunidad de Madrid a los técnicos de emergencias les ha exigido una formación profesional de 2 años, técnico en emergencias sanitarias, es como se titula, y hasta hace 2 años no la estaba ofertando en la cartera de servicios públicos de educación. Eso implica que muchos profesionales sanitarios han tenido que ir a otras comunidades autónomas a estudiarlo, pero sin embargo para trabajar les era requisito indispensable. Por lo tanto, esto no solamente es una cuestión que atañe al personal, sino atañe a la calidad asistencial, porque, como digo, el paciente, que somos todos somos pacientes, porque somos personas y enfermamos, repercute, por tanto, en nuestra calidad de vida. Bien, ha crecido la población y, sin embargo, estos SWAP y los servicios sanitarios en general no han crecido, sino encima ha decrecido, ha habido recortes. Como, por ejemplo, el caso de los vecinos, las vecinas del Pardo, cuyas urgencias de atención primaria están en la calle Espronceda de Madrid, que ahora también está urgencia cerrada. ¿Cuántos kilómetros hay y cuántas personas mayores no han podido desplazarse o con movilidad reducida o con alguna discapacidad de algún otro tipo, intelectual, etcétera? ¿Qué dificultades creamos a la gente que lo único que quiere es mejorar su salud, que quiere acceder a un servicio que debe ser público para no dejar a nadie fuera, porque o salimos todos o no salimos como sociedad? Bien, de estos 37 SWAP que están cerrados, sin embargo, los 40 SAR, que son los servicios de urgencia de atención rural, siguen abiertos. Y en toda España hay 1.994 SWAP y en todas las comunidades autónomas siguen abiertos, a excepción de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, es una voluntad puramente política, no hay criterios técnicos, científicos que avalen estos cierres. Bien, en el temporal Filomena, los profesionales sanitarios del SUMA 112
vimos clarísimamente como una falta de recursos incide no solamente en la calidad del trabajador, de la trabajadora, sino también, como decía, en el paciente y en la calidad asistencial. Se produjeron muchas más muertes de las que podían haberse producido con los medios adecuados. Las UBIs móviles, muchas de ellas no tenían cadenas o estaban rotas y, en otros casos, la mayoría de ellas inoperativas, tuvieron que hacerse cargo de los transportes sanitarios las ambulancias del ejército. No teníamos tracción 4x4, etc. Y muchas de estas medidas técnicas no han sido consensuadas con los trabajadores. Ahora se ha hecho una nueva flota, un nuevo contrato para alquilar, porque ni siquiera son nuestras, son alquiladas los diferentes vehículos de emergencias, y en los pliegos de condiciones se han incluido mejoras, obviamente, pero no están recogidas algunas de las especificaciones técnicas que los profesionales constantemente estamos reclamando a la dirección. Por lo tanto, la cadena no funciona. No funciona tampoco la cadena cuando muchos de los profesionales de este servicio tenemos hasta 4 o más demandas judiciales contra el servicio, porque no somos considerados personal nocturno, porque no cobramos las dietas alimenticias que son reglamentarias al personal de guardia, porque no cobramos carrera profesional o porque no cobramos los trienios que son derechos de los trabajadores. En fin, algo anda mal. Algo anda mal. Bien. Ya casi ayer se produjo ir acabando, Ángel. Sí, 2 minutitos rápidos. Ayer se produjo un hecho excepcional y es que Más Madrid se reunió con trabajadores del SUMA en la primera vez que un partido político se reúne con trabajadores del SUMA y además incluye las propuestas de los trabajadores en su programa. Es decir, dar voz a las partes, dar voz a los que sabemos lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, que somos los que mejor podemos ayudar. Bien, también quería decir que muchas veces, claro, este trabajo sale adelante por el sobreesfuerzo de los trabajadores, pero yo quiero decir que tenemos que hacer una reflexión todas las personas, y ya con esto voy a decir un par de días y se acabó. Creo que tenemos que hacer una reflexión todas las personas, y ya también no solo como sanitario, sino como filósofo me planteo lo siguiente. Si apoyamos a partidos políticos que nos roban y nos recortan los derechos, tenemos un problema como conciencia y dignidad como sociedad. Y si no apoyamos, pero tampoco votamos y de alguna forma les permitimos que sigan con estas políticas que defenestran los derechos y la calidad de la vida, que es algo sagrado, pues entonces tenemos un problema de autoestima como sociedad porque no somos capaces de creernos que podemos decidir, por tanto, deciden por nosotros. Y finalmente quiero decir que como seres humanos estamos de guardia 24 horas, no lo podemos olvidar. Como personal sanitario tenemos guardia el día que nos toca, pero como seres humanos estamos de guardia las 24 horas y no debemos dejar de reflexionar. Por tanto, animo a todas las personas que aquí escuchan, por su conciencia, por su condición de seres humanos, por la mejora de las condiciones de todas las personas, que todas las quejas que tienen, todos los familiares que han visto morir, enfermarse, todas las deficiencias que han visto, la mejor manera, más constructiva y más resolutiva de hacer una verdadera y efectiva hoja de reclamaciones es yendo a votar el 4M en conciencia. Esa es la mejor hoja de reclamaciones. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias por esta visión holística un poco de algo, de un punto del sistema sanitario como son las urgencias, en las que no solamente efectivamente tienen que ver los pacientes, sino también los propios trabajadores y el agotamiento, y luego efectivamente su formación, ¿no? Como en la Comunidad de Madrid todavía te piden algo muy decimonónico en la administración, que es estar en un registro, ¿no? Donde tienes que para justificar cada 3 años que te has actualizado, con una burocracia tremenda, en un punto del sistema donde la rapidez es crítica, ¿no? Ahora vamos a dar paso a Maite, que nos va a dar una visión desde de otro apartado de la salud, que es cuando todavía casi ni hemos nacido, ¿no? Pero somos proyecto de vida. Venga, ánimo. Buenas tardes, me llamo Maite, trabajo como matrona en un hospital público de Madrid. Estoy encantada de estar aquí con vosotros compartiendo este espacio con grandes profesionales y voy a hablar de un tema importante que ha sido la pandemia, la maternidad y una mirada diferente. Voy a hacer una presentación con distintas diapositivas. Si quieres vamos poniendo las diapositivas, empezamos.
Esta diapositiva, pues la verdad es que dice mucho porque es muy visual, porque vemos dos ginecólogas asomadas cuando eran los aplausos. Y es verdad, cuando nos asomábamos a las ventanas y estábamos ahí recibiendo ese calor de los vecinos, ese reconocimiento a los sanitarios. Y por otra parte, ahora me hace un poquito pensar que esos aplausos ahora se tienen que convertir en votos en las urnas. Tenemos que ir a votar y todos esos aplausos se tienen que traducir en votos el 4M. Bueno, la siguiente diapositiva, bueno, pues quiero un poquito hablar de lo que han sido un poquito las vivencias a nivel de las sanitarias matronas y por otro punto lo que ha habido unas de las vivencias de las mujeres en esta pandemia. Lo primero que ha habido una descoordinación a nivel hospitalario, a nivel primario. Además ha sido en los hospitales pues ha funcionado mucho mejor especializada, las medidas han estado más unificadas en acompañamiento, puérperas y nos han separado las madres de los bebés. Y también destacar el papel tan importante que ha habido de sociedades científicas como de pediatría, la SEO, IAN y matronas que han revisado los protocolos y han coordinado todo para no vulnerar los derechos de las mujeres. Luego, en atención primaria, el funcionamiento de cada área ha funcionado con directrices generales y ha evitado sobre todo la actividad presencial. Se han cargado los grupos de preparación maternal y ha habido un aumento de presión asistencial, lo que ha hecho que ha habido que, por ejemplo, para ponerse un DIU, pues al final han terminado que ir las mujeres pues, al hospital en vez de hacerse en atención primaria. Luego, no existen protocolos actualizados y unificados con variabilidad. Con variabilidad de atención que reciben las mujeres. El 61,4% de las matronas, el protocolo ha sido que estaba un poquito unido al protocolo hospital y el 38,6% pues no tenía nada. Luego, por otra parte, también se ha puesto de manifiesto la falta de recursos que ha habido. El 94,3% ha realizado tareas asistenciales relacionadas con la pandemia como seguimiento por teléfono, triaje. Solo el 50% de las matronas se han sentido con una adecuada protección. Un 23% tuvieron mascarillas FP2 y un 51,4% solo tuvieron un uniforme. Luego, también destacar que el 77% de las matronas pues, recurrieron a medidas extraoficiales pues, para realizar su trabajo, como redes sociales, correos electrónicos. Y luego, por último, ha habido una falta de organización sin decisiones. No hay ningún plan ni tipo A ni tipo B y no hay ninguna línea de actuación. Entonces, con todo este caos que ha habido, pues hay unas propuestas de mejoras. Y luego de unas mejoras que comentaremos después y que también ha habido unas consecuencias para las mujeres. ¿Qué les ha pasado a las mujeres? Pues ha habido una desatención, las mujeres no se han vulnerado sus derechos, ha habido una eliminación de esas actividades preventivas, con lo que ha supuesto que, por ejemplo, se han enfrentado a un parto pues, sin tener una información adecuada. No se está realizando el cribado de cervix, los grupos de puerperio, de posparto, que son tan importantes en las que se hacen pues, tareas como de apoyo a la lactancia, etcétera, tampoco se están dando con normalidad y los grupos de anticoncepción pues, a los adolescentes, información y todo este tipo de actividades pues, han estado suspendidas. Esto a nivel de mujeres, pero luego también hay otra serie de consecuencias en los acompañantes. Pues, ¿qué ha pasado a los acompañantes? Pues que ha sido otra diferente forma de vivir el nacimiento de los hijos. Dice que la forma en la que la pareja puede vivir el parto, pues luego condiciona la relación con sus hijos. Ha habido una prohibición también en las consultas, en las distintas ecografías de entrar a los maridos. Y la verdad es que las mujeres están echando de menos eso muchísimo. Y luego hay un desconocimiento en los partos de las parejas que realmente no saben cuál es su papel, no saben cómo acompañar a estas mujeres. Y eso, por ejemplo, a nivel de las matronas, pues lo estamos notando bastante. Siguiente. Vale. Luego, al final, esto, no sé, la verdad es que se ha puesto de manifiesto ese déficit de la atención pública, de la sanidad pública, y al final, pues, ¿qué se ha hecho? Pues lo que se ha podido. Entonces, en las matronas, un 75% no recibieron ninguna indicación de sus responsables de gerencia en la organización de su trabajo. Luego, por ejemplo, y todos los datos que estoy diciendo es de la Asociación Madrileña de Matronas. ¿Qué hicieron? Pues al final, por redes sociales, como vieron que las mujeres estaban totalmente perdidas, no sabían a qué hospital tenían que ir porque de repente estaba cerrado su hospital de referencia, de repente luego se concentraron toda la actividad entre esos hospitales,
Pues lo que hicieron es una especie como de cuadro que se estuvo moviendo por las redes sociales y entonces lo que hicieron pues es hacer un listado de todos los hospitales de Madrid poniendo si tenías COVID positivo o COVID negativo, si podían estar en las parejas o el acompañamiento, si se separaban el recién nacido o no y el tema de la lactancia. La vida, este cuadro pues le sirvió a muchas mujeres para estar más centradas, para estar más informadas y no enfrentarse con esa incertidumbre y ese miedo lo que es a la atención al parto. Propuestas de mejoras. Pues la verdad, lo que queremos es que al final organizar el trabajo con las agendas y volver a la normalidad. No se sabe cuándo se va a tomar el trabajo presencial. Se está recuperando la agenda, el control de embarazo, a veces se limitan todas las visitas, el tema de la lactancia está desatendido, hay también intrusismo, hay empresas igual privadas pues que realmente están haciendo una preparación al parto. ¿Por qué? Porque la que está en los centros de atención primaria está después desapareciendo. Y luego también hay una falta de instrucciones de las direcciones de área. Ahí la verdad es que se nota que hay una necesidad de un protocolo unificado de embarazo, parto y puerperio que varía según cada hospital, siendo insuficiente y siendo desigual. Entonces, en la foto, la del paritorio de Vallecas, pues la verdad es que cuando la pandemia pues, lo estuvimos moviendo un poquito por redes para decir que las mujeres que podían venir a parir tranquilamente, que nosotros estábamos trabajando con normalidad, que no tuvieran miedo. Y luego, ¿qué es lo que estamos intentando todas en todo momento? Pues nada, volver a la normalidad. Por eso esa foto de esa mujer al aire libre, sintiendo lo que es vivencia de su embarazo. ¿Vale? Y luego ya me quería centrar en las siguientes. Tienes que acelerar un poco. Vale, que es un poquito las propuestas que hacemos desde nuestro grupo, desde Más Madrid. Pues lo que quiere Más Madrid es un aumento de las dotaciones de matronas, ¿vale? Y fomentar el trabajo de la comunidad a través de los grupos de preparto y posparto. Luego las siguientes. Luego revisar el protocolo de seguimiento posparto para equiparar las citas de seguimiento de la familia, especialmente a la madre, a las que tiene el bebé, hasta los 2 años, incorporando en dicho protocolo la atención a la salud física y emocional de la madre y la familia. Luego también especial atención al proceso de la lactancia, la recuperación del trabajo y luego también otro punto importante es el cribado que se hace de cervix, que en vez de ser oportunista pase a ser poblacional como se está haciendo en otras comunidades. Y luego, por último, os quería poner estas 2 fotografías que para mí significan mucho, que es una mujer que tuve la suerte de acompañar a esta pandemia, que por cierto, chiquitín Roque mañana hace 1 año, y la verdad es que la soledad que tuvo, la falta de medios, la falta de preparación al parto, todo ese caos que hubo en atención primaria, pues la verdad es que lo estuvo pasando mal, pero afortunadamente el parto fue bien. Y afortunadamente, pues eso, pongo la foto con su bebé, que es lo que pretendemos, que al final las actividades se retomen con normalidad y sobre todo que la sanidad pública, que se fortalezca de una manera y, como no, con nuestra futura presidenta, Mónica García. Muchas gracias, Maite. Es tremendo, ¿no? Como en una sociedad en la que los cuidados recaen sobre todo sobre las mujeres, cuando hemos vivido una crisis como la que hemos vivido, somos doblemente apaleadas, ¿no? Abandonadas, sin acompañamiento y donde las cadenas de mando rotas, como han perjudicado a toda la población, no solamente a las que podemos ser pacientes, sino a los propios trabajadores con esa indefensión, ¿no? Es muy terrible. Ahora, Alda, creo que nos vas a contar también un poquito desde esos cuidados desde el punto de vista de la enfermería, ¿no? Esos profesionales que nos cuidan en el sistema sanitario. Te paso ya. Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. Yo soy Alda Recas, yo soy enfermera y en el momento de la pandemia era la presidenta de una asociación de enfermería donde pues íbamos recibiendo todas las llamadas de auxilio tanto de pacientes como de profesionales. Yo he querido llamar a esta charla un antes y un después, ¿no? Porque mucho de lo que nos ha pasado después y durante la pandemia tiene que ver mucho con cómo estábamos antes. Aunque antes ya había muchos grupos, nuestro programa de Más Madrid del 2019 ya hablaba mucho de intentar cambiar nuestro sistema sanitario hacia un sistema de cuidados, hacia un sistema con un enfoque comunitario, hacia un sistema con un enfoque en los determinantes sociales de la salud y con un enfoque de cronicidad. Nuestra situación ya antes era muy precaria en personal, en sistema, en estructuras. Viene la pandemia y estalla absolutamente todo el sistema. Pero también estalla
las ganas que teníamos muchos de intentar cambiar el sistema. El sistema estalla y estalla nuestra ilusión, nuestras ganas de cambio. Si nos centramos, por ejemplo, en la mirada enfermera desde atención primaria, fue muy duro para las enfermeras, ya no solo por falta de material, porque cerraron centros de salud, porque ni siquiera se reubicaban a las enfermeras embarazadas, sino porque el cuidado, ese cuidado longitudinal que dábamos a los pacientes se rompió. Los mayores a los que estamos acostumbrados a ir a los domicilios, no podíamos ir, no sabíamos qué estaba ocurriendo con ellos. Las llamadas continuas de qué está pasando y no poder dar respuesta con seguridad y con calidad. Faltaba personal, mucho personal, y faltaban estructuras. Luego llegó la vacunación, que pensamos que iba a ser el estallido de alegría para la primaria, porque es la parte de primaria, una de las partes más importantes, y este gobierno del PP nos lo ha quitado de atención primaria. Pero ahí estalla de nuevo las ganas que tenemos los sanitarios y Más Madrid de cambiar este sistema, y hay unas propuestas muy importantes para atención primaria desde Más Madrid, ¿no? Hablamos de, si nos enfocamos a las enfermeras, 900 enfermeras más para atención primaria. Hablamos del eje de los cuidados en esa cronicidad, donde la enfermera tiene mucho que decir, la enfermera especialista en familiar y comunitaria. Uno de nuestros puntos importantes es la vacunación cercana, y desde los centros de salud seguiremos peleando por ello, sea como sea, porque lo consideramos imprescindibles. También hemos visto cómo los profesionales, el tema de salud laboral, nos han dejado mucho de lado. Hay un plan específico para el cuidado del profesional. Hemos visto cómo esos profesionales de atención primaria se los llevaban al Super-IFEMA o al Cendal. En el programa hay un plan de estabilidad. ¿Cuántas enfermeras vinieron de fuera porque querían ayudar y fueron maltratadas una y otra vez y han huido de la Comunidad de Madrid? No nos podemos permitir esto. Hay un plan específico de estabilidad y un plan específico de recursos humanos. Importantísimo, queremos volver a los domicilios, queremos volver a cuidar a nuestra población. Y también una parte muy importante es ese post-COVID. Es verdad que hablamos de COVID ya, pero es que el post-COVID también tiene unas consecuencias muy importantes, donde dentro del programa electoral de Más Madrid tiene su hueco especial, porque hay que volver a cuidar a todas esas personas que han tenido consecuencias después de pasar la enfermedad. Por no hablar, por supuesto, del cuidado que hay que dar a la población que no ha tenido acceso. Listas de espera, hay una parte importante del programa sobre listas de espera. Si nos vamos hacia los hospitales, pasó exactamente lo mismo, estallaron en comunicaciones con los gestores, totalmente nefasta, estallaron en que a una enfermera éramos chicas para todo, de un día para otro me mandan a una UBI a cuidar a pacientes que yo no sé manejar. Señores, es que hay unas especialidades, es que hay una enfermería de práctica avanzada, hay una formación importantísima. Dentro del programa de Más Madrid hay una parte importantísima de formación y acompañamiento independiente a los profesionales que comienzan en esas unidades. Es importantísimo el cuidado al profesional para que puedan dar un cuidado a los pacientes. Vimos también la salud laboral fue importantísima también en los hospitales, cómo nuestras embarazadas, mujeres, no sabían a dónde tenían que ir, no se les protegió, también hay un plan específico para ello. Y es que también toca hablar de algo que nos ha dolido muchísimo a todos, que ha sido el estallido de nuestras residencias, el estallido de las personas que vivían institucionalizadas en las residencias. Hay una parte importantísima del programa que habla sobre ello, sobre la importancia de la coordinación entre todos los ejes del sistema, la importancia de la geriatría, de la enfermera especialista en geriatría, y de que ya está bien, hay que cuidarles porque se lo merecen. La muerte digna, cuánta gente murió de manera indigna en esta pandemia. Hay una aporte importantísima del programa que trabaja sobre eso, sobre la muerte digna. Y ya de manera colateral, pero no menos importante, esa enfermería, por ejemplo, del ayuntamiento, que no fue coordinada con la comunidad, que estaban deseando trabajar y no les dejaron trabajar. Esa enfermería escolar tan importante en el cuidado de nuestra infancia, que luego hablará Paloma del cuidado de la infancia, deseando trabajar y que no podían trabajar. Yo creo que la parte del programa es un programa ilusionante porque nos estalló totalmente en la cara las ganas de cambiar. Hay unas partes muy importantes sobre los profesionales, sobre la cronicidad, sobre el cuidado al profesional, sobre el cuidado a la gente. Queremos volver a cuidar a la gente con seguridad y con calidad. Así que, lógicamente, el 4 de mayo a votar y yo tengo clarísimo mi voto. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, has clavado el tiempo, vamos, no lo tienes, ¿va? No he oído que decirte nada. Y bueno, se sigue viendo ese miedo que decía Ángela al principio de la región vaciada de sanitarios porque no se les están ofreciendo, o sea, se les está maltratando, no se les está ofreciendo ninguna expectativa de futuro y cómo eso nos repercute a toda la ciudadanía, ¿no? En general. Pues ahora nos va a contar su experiencia María Moreno. Buenas tardes a todos y todas. Lo primero que quería decir, agradecer a Más Madrid la oportunidad de participar en este acto como técnico sanitario. Yo me llamo María, como he dicho antes, llevo 4 años trabajando en la sanidad pública y quería agradecer lo primero a Más Madrid una cosa muy importante de relación con los técnicos. Los técnicos sanitarios llevamos desde hace más de 25 años en un grupo profesional inferior al que nos corresponde por ley. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que nuestro salario es menor y tenemos un menor reconocimiento profesional y gracias a Más Madrid este problema se ha hecho visible. A continuación os voy a exponer problemáticas de diferentes colectivos. Voy a empezar por los técnicos de farmacia. Los técnicos de farmacia, como sabéis, es personal imprescindible porque gracias a ellos tenemos la medicación para los pacientes. Es un personal invisible, nadie los tiene en cuenta en muchos ámbitos. Ellos tienen un problema. Su problema es que ellos no pueden trabajar en farmacia hospitalaria porque muchas veces esos puestos reubican a TKs cuando no tienen que estar. En otros, como técnico, me parece muy injusto porque esas personas han estudiado para esa formación para trabajar en la farmacia hospitalaria. También os voy a comentar un poquito un tema que es lo más sangrante para mí, el tema de las residencias y los compañeros cómo lo están pasando. Las residencias ya estaban tocadas antes de la pandemia. Ha salido esto más a la luz al público. Problemas de residencias, falta de ratios de personal. Un ejemplo, en la pública hay una TKE, una técnico sociosanitaria por cada 10, 12 pacientes. En la privada puede llegar a 20 y da igual el grado que tengan. Eso que conlleva que una persona que es un gran dependiente no le puedes atender en 10 minutos, como pretenden las privadas. Y la diferencia de salario entre un técnico o un sociosanitario que trabaja en la privada y en la pública es muy grande. Puede ser una diferencia de 400 euros entre los dos ámbitos. También os voy a hablar un poquito de las TKE. Como sabéis, las TKE somos personal que estamos tanto en residencias como en hospitales, como en primaria, como en todos los ámbitos. El problema nuestro es el siguiente, que nosotros, ejemplo, las TKE, tenemos las funciones del año 73. ¿Qué significa eso? Que el año 73 nuestras funciones no están actualizadas. ¿Qué conlleva eso? Que nosotras, cuando hacemos funciones, no están registradas en ningún sitio, con los problemas que eso conlleva. ¿Qué pasa con eso? Que nosotros lo que queremos es que se nos actualicen las funciones como nos corresponde, porque en las funciones del año 73 aparecen 8 funciones. Ahora mismo en un hospital como La Paz o el Ramón y Cajal o Gregorio Marañón hay más de 100 servicios, esos servicios no están en ningún sitio especificados. Ahora quería hablar del tema de la privatización, lo que causa. Como han comentado varios compañeros ya, la privatización nos un empeoramiento de la calidad asistencial por la falta de personal y los recortes públicos. Han causado, como se ha visto en muchas ocasiones, problemas en las infraestructuras. El ejemplo más, el Ramón y Cajal, hace 3, 4 o 5 días que se cayó un techo. La falta de personal, como he comentado. También la precariedad laboral y la más precarias. ¿Qué conlleva eso? Que la gente se quiere ir de Madrid a trabajar, porque, por ejemplo, la diferencia de salario de un TKE entre Madrid y País Vasco es casi 800 euros. Y también quería, no me voy a extender más en ese tema, quería hablar del tema del Cendal. Es un tema que como sanitarios es muy sangrante para todos. El Cendal es un hospital que no vemos si su construcción sea necesaria. Aparte que no es necesaria, se han llevado a personas de forma forzosa, sin darle opción de que la gente ha tenido que trasladar a lo mejor 3 horas todos los días para ir a trabajar y siguen trasladando. Por eso, como sanitarios, no estamos de acuerdo en los traslados. Que vale, que se haga que se haga en condiciones, lo primero. Y ese hospital se haga con personal propio, que se haga una bolsa, que se haga una contratación, que se contrate personal propio de ese hospital y no se quite de otros hospitales, porque hemos estado compañeros doblando turnos porque nos faltaba personal. ¿Qué más comentaros?
Y por último, no me largo más para que nuestros compañeros puedan hablar, quería agradecer a Más Madrid la oportunidad de darnos visibilidad como a los técnicos, porque normalmente no somos visibles en muchos sitios, darnos la oportunidad de ser visibles y incluir el tema de nuestra clasificación profesional, que para nosotros es muy, muy importante, llevamos muchos años con este problema. ¿Y qué más? Y poco más, que gracias a todos por la oportunidad. Muchas gracias, María. Has sacado algo que es verdad que en Más Madrid, lo decía al principio, ¿no? Hemos agudizado los sentidos para visibilizar muchas cosas, y una de ellas que tenemos detectada desde hace mucho tiempo es la función pública o lo que son los recursos humanos, ¿no? No solo en la parte sanitaria, sino en todos los servicios públicos, cómo están totalmente asolados, porque primero tenemos unas leyes de régimen de personal que están absolutamente obsoletas. Seguimos teniendo un sistema que se inventó Maura en 1905 y que no se ha cambiado. La Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid es de 1986, a pesar de haber habido un Estatuto Básico de Empleados Públicos en 2007, ratificado en 2017, no se ha adaptado. Y entonces tenemos estas cosas que no solo os pasa a los técnicos, sino también a las enfermeras, ¿no? Que ahora son de grado y sin embargo siguen siendo una 2 en vez de una 1, a pesar de tener un grado como el resto, porque no se han adecuado todavía las nuevas leyes educativas al acceso a la función pública. Es decir, que estamos visibilizando todos estos temas que afectan mucho a la calidad de los servicios, ¿no? Y esa calidad de los servicios que no está dando la talla a las necesidades de la población, de eso sabe mucho Paloma Pastor, que es nuestra siguiente ponente, y que te paso la palabra. Gracias. Voy a compartir pantalla. El anfitrión inhabilitó la conversación. Pedro, me tienes que dejar compartir pantalla. Bueno, me presento. Pedro, por favor, déjame compartir pantalla. No puedo. Bueno, pues nada, os lo cuento y ya está. Bueno, yo soy Paloma Pastor, soy bióloga de formación y vengo del mundo de la sociedad civil y del mundo de la discapacidad infantil. Y hoy os voy a hablar aquí de la atención temprana. La verdad es que, Pedro, traigo unas gráficas muy bonitas, me gustaría poder compartirlas. No me deja. Bueno, os voy a decir lo que es la atención temprana, porque habrá mucha gente que no sabe lo que es. Bueno, la atención temprana son todas aquellas intervenciones que se llevan a cabo en los niños de 0 a 6 años y deben de llevarse a cabo lo antes posible. O sea, la premura es fundamental. Y lo que intenta es prevenir que haya una diferencia y unos trastornos en el desarrollo de los niños. O sea, a veces estos niños tienen trastornos en el desarrollo, pero lo que pretende la atención temprana es evitar que estos trastornos en el desarrollo produzcan luego un problema a la hora de habilitar funciones o restaurar algunas funciones. ¿Sigue sin poder compartir? No puedo compartir. Bueno. ¿Qué tipo de tratamientos o de terapias tiene la atención temprana? Bueno, la atención temprana tiene tratamientos de estimulación para aquellos niños que son más bebés, más pequeñitos. Tienen fisioterapia para aquellos niños que tienen problemas de alteraciones a nivel motor. Tienen psicomotricidad para niños que tienen problemas en el movimiento, en el equilibrio. O logopedia para aquellos niños que no tienen... que tienen problemas con el habla o la comunicación, o psicoterapia para aquellos niños o familias que necesitan intervención psicológica. ¿Qué normativa tenemos en la Comunidad de Madrid? Bueno, hay un Real Decreto que es del año 2015 que regula la atención temprana. A nivel estatal no hay nada. Hay también un protocolo que coordina cómo debe ser la atención temprana en los organismos de valoración y los centros de atención temprana. Y también hay un acuerdo marco que se hace junto con los centros de atención temprana para que se renueva periódicamente y que especifica pues, las condiciones técnicas que deben de tener estos. Os voy a explicar cómo es el trámite administrativo que sufren las familias, porque realmente este exceso de burocracia es una de las cuestiones que lastran el sistema. Actualmente lo que tienen que hacer los padres cuando
ven que a su niño, digamos que tarda en echar a andar o tarda en hablar, o desde orientación en los coles, pues ven que ese niño puede tener un problema, o desde el pediatra del centro de salud, pues se hace una solicitud para que ese niño sea valorado en el que se denomina CRECOVI, que es el centro de valoración. Está centralizado en el CRECOVI y allí hay un médico, hay un psicólogo y un trabajador social que hace la valoración. Hace una valoración con una resolución administrativa que determina pues, si ese niño necesita atención temprana, qué terapias necesitan y luego pues cuánto tiempo va a estar. Una vez que se obtiene esa resolución en el CRECOVI de valoración, pasas a una lista de espera para ser atendido en uno de los centros de atención temprana de la Comunidad de Madrid. Actualmente hay 9 centros base en la comunidad que son públicos y hay 42 centros de atención temprana concertados. Y bueno, ese es el siguiente paso. Pero, ¿qué es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid? Bueno, en la Comunidad de Madrid lo que está pasando es que hay un trámite excesivamente burocrático, nada eficaz, nada transparente, un cuello de botella profundo en la valoración en el CRECOVI y que todo ello conjugado lo que produce es unos retrasos tanto en las valoraciones como en los tiempos de espera para ser atendidos en los centros de atención temprana. Yo tengo unas gráficas que no puedo enseñaros, pero os cuento. Ahora mismo, actualmente, para poder ser valorado una familia, un niño o una niña en el CRECOVI, los tiempos de espera son de 7,6 meses. O sea, tienen que estar las familias 7,6 meses, y esta es la media, esperando nada más a ser valorado. Y para luego, una vez que obtienes esa valoración, pasar a ser atendido en un centro de atención temprana, la lista de espera a día a 31 de marzo del 2021, y son datos de la plataforma de atención temprana, hay ahora mismo 1.706 niños esperando en lista de espera. Y algunos llevan entre 3 y 4 años esperando, teniendo en cuenta que esto va contra la naturaleza de lo que se entiende por atención temprana. Debe ser lo más rápido posible, con premura y con la intensidad que estos niños necesitan, que además es entre los 0 y los 6 años. No puedes estar 3 años esperando. Bueno, esto es absolutamente inadmisible. Y si comparamos qué es lo que pasa en el resto de las comunidades con Madrid, os cuento que bueno, hay una organización que se llama la GAT, que reúne a todos los profesionales de la atención temprana a nivel nacional, y la GAT estima que aproximadamente el 10% de los niños van a tener necesidad de ser atendidos en atención temprana. Bueno, pues hay una gráfica y en Cataluña actualmente, si ves el número de niños nacidos entre los 0 y los 6 años, al 31 de diciembre del año pasado, o el número de niños atendidos, y ves ese porcentaje. Ya puedes, Paloma. Ya puedo. Ay, genial, porque es que esta gráfica me interesa muchísimo que la veáis. Compartir. ¿La veis, verdad? Sí, ¿no? Bueno, esta es la gráfica que os comentaba. Esta es la población menor de 6 años, la población atendida y la población atendida respecto a la diana, el porcentaje. Bueno, ¿dónde encontramos a Madrid? Pues a Madrid lo encontramos en la cola totalmente. Madrid está aquí en el puesto 14, muy por debajo de lo que es la media nacional. Solo, bueno, tenemos detrás nada más que Canarias, Galicia y la Comunidad Valenciana. Digamos que es una pena, ¿no? Es un auténtico desastre y además ha sido un retroceso respecto a cómo estábamos antes a cómo estamos ahora. En el siguiente punto veis, bueno, pues he recogido qué es lo que dice nuestro programa respecto a la atención temprana. ¿Qué pretendemos? ¿Qué pretendemos hacer? Pues obviamente dotar de más recursos, tanto al centro de valoración, al CRECOVI, recursos administrativos y recursos técnicos, y más recursos en los centros de atención temprana, pero además de manera urgente. Y no solo esto, también tenemos que hablar de una ley que llamamos de atención al desarrollo. Porque es que los niños no cortan su desarrollo a los 6 años y en los colegios no hay los medios ni las terapias suficientes para atender a muchos niños. Habrá algunos que sí, que las hayan adquirido y que no sea necesario, pero habrá otros muchos que hayan desarrollado una discapacidad o tengan unas alteraciones mayores y sigan necesitando tener terapias, y eso hay que asegurarlo mediante un derecho y además una coordinación entre organismos, como en el caso de los niños hay que tener en cuenta educación, asuntos sociales y sanidad.
Y no quiero cerrar esta charla sin hablar de las cuidadoras. Perdonadme. Bueno, ¿qué pasa en una familia cuando hay un niño con unas necesidades especiales, que tiene que ir a terapias, que tiene que ir a lo mejor a un cole especial, que necesita muchísimos apoyos? Pues normalmente son las madres las que dan el paso al frente y se convierten en cuidadoras. Cuidadoras dentro del ámbito familiar, cuidadoras informales. Tenemos que hablar de cuidadoras en femenino. La palabra cuidadora se conjuga en femenino porque el 70% de las cuidadoras son madres, son hermanas, son abuelas, son mujeres, son las esposas, son las hijas, y hay una brecha de género tremenda. Yo me pregunto muchas veces por qué ocurre así. De hecho, en mi caso también fui yo la que di el paso al frente y me convertí en cuidadora de mi hijo, en mi caso. Bueno, yo creo que hay una cuestión cultural clarísima, una cuestión de educación que no se puede obviar, pero también hay una cuestión económica. Ahora mismo las mujeres ganan menos dinero que los hombres y, por tanto, a la hora de decidir quién de los dos renuncia a parte de su sueldo, pues son las mujeres las que prescinden de ese sueldo y se convierten en las cuidadoras. Yo creo que hay que cambiar el paradigma, que hay que entender que no es solo una cuestión de esa familia, de esa mujer, es una cuestión de la sociedad, que debemos de ser conscientes de que nos afecta a todos y que la sociedad que queremos es una sociedad mejor, más humana y más solidaria. Y bueno, lo que dice nuestro programa es, en primer lugar, hay que identificar a estas cuidadoras informales, pues si no las identificas, no hay reconocimiento de ningún tipo, deben ser visibles, hay que hacer una identificación administrativa para luego poder ser objeto de otro tipo de ayudas, tanto ayudas para afrontar todo lo que afrontan las familias, de terapias, de férulas, de adaptaciones del coche, y además para poder compatibilizar un trabajo, porque las madres quieren seguir compatibilizando su trabajo, su actividad laboral con los cuidados de su hijo. Y todo esto debe de tenerse en cuenta en todas las políticas. No solo es una cuestión de ayuda, sino que es una cuestión laboral y de incentivos fiscales. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Y es verdad que además este problema de las cuidadoras también merece un reconocimiento social, ¿sabes? Una visibilización social, porque nos echamos a la espalda todo y luego, por ejemplo, nos penaliza mucho la jubilación, ¿no? Porque no hemos cotizado la seguridad social, o por ejemplo, cuando nos queremos meter en el mercado laboral, parece que esos años de currículum son currículum vacío, ¿no? O sea, que no te has dedicado a nada, porque los currículum del mundo laboral están en el eje de la producción, no en el eje de la reproducción. Y la reproducción nos enseña mucho, que nos enseña a ser unas maravillosas, nos enseña a trabajar en equipo, a manejar equipos, a manejar almacén, ¿no? Para que no te falte de nada. O sea, que sí que desarrolla muchas cosas que en el sistema actual no, y que para eso estamos en Más Madrid, ¿no? Porque queremos que esto se transforme. Y para ello, ahora vamos a dar la palabra le toca a Javier Barbero, porque necesitamos ciudades que nos cuiden, ciudades cuidadoras, ciudades de proximidad que tengan en cuenta el día a día. Adelante. Gracias, Esther. Qué gusto compartir este espacio, ¿no? Porque la cuestión de los cuidados no es solamente una actitud, que obviamente la tenemos los que estamos aquí conversando, sino que también son políticas públicas como tal. Yo quería contaros algunas claves que tienen que ver con ese Madrid Ciudad de los Cuidados que en el gobierno municipal con Manuela Carmena pudimos poner en marcha, aunque mucho como experiencia piloto y desafortunadamente no hemos podido seguir, pero lo tenemos en mente como aprendizaje para continuar. Primeramente deciros que cuando uno se fija en cómo se dan los cuidados, hay como círculos concéntricos, ¿no? Lo primero que nos cuida es el propio cuerpo, la piel, ¿no? Frente a determinadas circunstancias. Lo segundo, y lo ha mencionado Paloma muy claramente, es la familia, es el hogar, que es el espacio habitual de los cuidados con las personas que tienen, pues, con los peques, con los mayores, etcétera, ¿no? El tercer círculo sería el del estado de bienestar, que las políticas neoliberales se han ido cargando. Desafortunadamente, porque también es cierto que cuando la familia no llega, y no tiene por qué llegar a todo, se supone que hay una responsabilidad pública que debería dar respuesta. Pero el cuarto, y ese era el enfoque que teníamos de fondo, ha de ser la comunidad,
Siempre nos hemos cuidado en comunidad hasta que hemos empezado a desarrollar determinados modelos de un individualismo enorme. Bueno, y el quinto, ahora es el que está más emergiendo, es el mercado, porque hay determinadas políticas neoliberales que quieren que, bueno, pues que ¿quién tiene que aguantar? El que tiene, no el que necesita como tal, ¿no? Pero bueno, con todo ese esquema global, nosotros nos planteamos que para ver unas políticas de cuidados había que determinar de qué persona hablamos, de qué comunidad y de cómo entendemos los cuidados. El concepto de persona que manejábamos era, somos seres vulnerables y por tanto somos seres interdependientes. Cuando yo escucho a Mónica decir en los mítines, oiga, el derecho a la fragilidad, es que forma parte de la condición humana. Vamos a ponerla encima de la mesa porque no nos avergonzamos de ella, sino que nos genera la posibilidad de cooperar y de ser interdependientes apoyándonos desde el apoyo mutuo, ¿no? Este es un esquema. El esquema neoliberal, el antropológico, es básicamente el emprendedor solitario. Oiga, que está muy bien eso de emprender, pero que el ser humano básicamente ha de entenderse como un zoon politicón, un animal de la polis que comparte y que convive como tal, ¿no? ¿Cómo entendemos la comunidad? ¿Cómo la entendíamos desde este proyecto? Pues la comunidad tiene por un lado un esquema territorial, ¿no? La gente que vivimos en común, en barrios, etcétera. Tiene también unos vínculos funcionales, en función de muchas circunstancias, pues a veces es, oye, el AMPA del barrio, que el AMPA tiene una funcionalidad en común que es compartimos la crianza con los peques y desde ahí somos capaces de establecer lazos, tareas, etcétera. Y luego también un sentimiento de pertenencia. Por ejemplo, nuestro sectorial de salud, que está creciendo poco a poco va generando una cierta sensación de pertenencia que nos alimenta el propio apoyo mutuo. Y uno de los ejemplos es esta webinar, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y en tercer lugar, ¿qué entendemos por cuidado? Obviamente el cuidado tiene que ver con el hacerse cargo del sostenimiento del cuerpo de los más vulnerables, ¿no? O sea, tiene que ver con nuestros niños, nuestros enfermos, los mayores que tenemos, etcétera. Pero tiene que ver también con el mantenimiento cotidiano de la vida, de la salud, del bienestar, con esa reproducción a la que hacía Esther antes referencia, como un sostenimiento de la vida cotidiana. Y eso es responsabilidad de todos. Es cierto que el cuidado se declina en femenino singular y es cierto que ha estado invisibilizado. Por eso, desde el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados nos planteamos cómo puede hacer un ayuntamiento para intentar poner políticas. ¿Cuáles serían las bases? Pues mirad, hablamos de 5 bases muy rápidamente. La primera era facilitar condiciones básicas. Por ejemplo, ese ayuntamiento no permitía que hubiera desahucios en la empresa municipal de vivienda. No se entiende, ¿no? La segunda de las medidas, por ejemplo, intentamos suministros básicos porque es que hay pobreza energética en luz y en agua. No hubiéramos permitido que hubiera ocurrido lo que está ocurriendo en Cañada en estos momentos. En tercer lugar, trabajamos la libertad, que la exclusión sanitaria no se diera en función de si tienes papeles o no, porque hay, entre otras cosas, hasta un problema de salud pública como tal. Y luego también todo el apoyo nutricional que dimos, sobre todo a menores en situaciones de riesgo, que nos parecía importante. Facilitamos ese tipo de políticas. En segundo lugar, nos centramos mucho en los malestares de la vida cotidiana o en las transiciones evolutivas o en los momentos críticos. Un momento crítico, por ejemplo, pues mirad, muy importante, el momento del duelo, claro, o el momento de la adolescencia, o el momento crítico que veíamos de varones que se quedaban en paro prolongado y había un problema en torno a entender la sensación de sentido de ese varón que culturalmente se le ha dicho que si no trabajas no vales. Y pusimos en marcha algunos talleres también, bueno, de aproximación a esa realidad. El tercer eje como tal, la igualdad de oportunidades, tanto en el ámbito de género como en el ámbito territorial. Y de hecho pusimos en marcha toda una concejalía para todas las cuestiones de género como tal. Y también el desarrollo de coordinación territorial muy a fondo con mi compañero Nacho Murgue y otros compañeros. Cuarto esquema, desarrollo comunitario. A ver, a mí me tocó, por ejemplo, trabajar la policía comunitaria.
La policía municipal no puede ser una policía que tiene que tener antidisturbios para resolver problemas muy agudos, no, no. La policía comunitaria facilita la convivencia y ha de saber qué necesitan los vecinos, y para eso hay una manera de aproximación de los términos de seguridad. O los centros que reconvertimos de salud comunitaria del ayuntamiento, esos centros que ahora se nos ha impedido, por ejemplo, que puedan hacer una vacunación a población general, lo cual es tremendo con una visión comunitaria que se tiene. Bien, todo esto nos llevó a algunos proyectos muy concretos y ya voy terminando. Por ejemplo, cuida el espacio público. Sacamos proyectos en varios colegios de remodelación de los patios, de ampliar esos patios al propio espacio más comunitario con participación de toda la comunidad escolar. Y hubo experiencias preciosas. Segundo, administrar con cuidado. Intentamos dar formación en todos los temas de la ética de los cuidados, que nos parecía también como muy importante. Tercer lugar, la sensibilidad hacia la vida cotidiana nos llevó a algunos proyectos preciosos, como por ejemplo el de Soledad no deseada. Hicimos el primer congreso internacional en España sobre soledad no deseada, donde hemos hecho proyectos en algunos de los barrios enormemente interesantes y comunitarios, ¿no? Otros sobre los malestares de la vida cotidiana, también que, bueno, pues trabajando con adolescentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno muy bonito, que era el de comunidades compasivas, para trabajar comunitariamente los proyectos, los procesos de apoyo a enfermos avanzados terminales en los barrios y de apoyo de prevención de duelo complicado o de duelo patológico. Y también, por último, otra de las líneas de trabajo de cuidados fue los cuidados en el sistema productivo. Y el proyecto Mares tuvo varios proyectos muy concretos de economía también que tenían que ver mucho con ese eje de fondo, ¿no? Entre otras cosas, tenía que ver, pues, por ejemplo, poner cláusulas sociales en los procesos de contratación, que tenían en cuenta cosas como la posibilidad de conciliación, etcétera, etcétera. Bueno, he ido muy corriendo, pero sí, porque tienes que ir acabando ya. Sí, quería contaros pues estas cosas y decir que fue un proyecto súper bonito y que desde luego, si ahora gobernamos en Comunidad de Madrid, estos ejes tenemos experiencia de ver cómo se podían trabajar y seguir. Nada más, compas, muchísimas gracias. Venga, muchas gracias, Javier. Pues ya nos queda solo la ponencia de Diego. Diego, ¿ya estás por ahí ya? Que nos va a hablar sobre salud mental. Este eje que también se ha visibilizado muchísimo a raíz de la pandemia. Hola, Diego, pues te paso la palabra. Hola a todas y a todos. Bueno, efectivamente, hablar de salud mental hoy en día, desgraciadamente, es un poquito más fácil y llega a más gente que hace 2 años, cuando yo entré en la Asamblea de Madrid, de mano en parte de Manuela Carmena y, por supuesto, de Íñigo Errejón. Y entré en parte por eso. Yo había conocido a Manuela Carmena cuando el ayuntamiento nos dio a nuestro proyecto Ponzano de Hospital de Día de Salud Mental y todo el trabajo de supervisión que yo hacía para el ayuntamiento y la comunidad en servicios sociales y en equipos profesionales, y gracias a eso la conocí. Ella se interesó mucho por nuestro trabajo y me ofreció entrar en su equipo primero en el ayuntamiento. Yo le dije que no, Manuela, porque ahí yo no me puedo dedicar a la salud mental, que llevo 30 años con ello. Quiero tener algo que tenga que ver con la salud mental, poderla visibilizar, poder buscar soluciones. Y entonces, cuando se dio la oportunidad de Más Madrid para la autonomía, pues evidentemente ahí era un hueco muchísimo mejor. Y desde entonces venimos trabajando en visibilizar la salud mental. Es una de las grandes olvidadas, como todas las políticas que tienen que ver con la discapacidad y con la diversidad funcional. Hablábamos esta mañana Paloma Pastor y yo con la gente del CERMI y con todas las dificultades. No es el lugar para hablar de la discapacidad, pero creo que en todos estos 2 años que yo he estado al frente de la portavocía de la discapacidad de Más Madrid, he conocido muy bien a fondo y me he entrevistado con muchísimos representantes y colectivos de la discapacidad, incluida salud mental, y son siempre los grandes olvidados. Estamos hablando de más de 350.000 personas en la Comunidad de Madrid, 5% de la población. Estamos hablando de que gente con problemas de salud mental grave que necesitan ayuda y que van a tener dificultades de adaptación por la estrechez de la sociedad. Para incluir la diversidad, estamos hablando del 5% de la población. Entonces es un tema ciertamente muy, muy importante y que está interrelacionado, y que Más Madrid, como partido que nos hemos dedicado desde el principio, y para mí fue mi compromiso poner los cuidados en el centro, cómo no se puede hablar de la discapacidad y de la salud mental como uno de los temas más fundamentales
donde se pone de verdad en valor, donde se ve de verdad si estamos en una sociedad que va a cuidar, que se va a ocupar de las personas que tienen fragilidad, que vamos a poder incluso pensar que la fragilidad es una manera de hacer la sociedad mejor cuando lo reconocemos. Todos necesitamos ayudas. Yo soy experto en neurociencias y estamos diseñados como un cerebro social. Somos una especie eusocial con 21 especies, incluso una de ellas son las gambas. O sea, no os creáis que los seres humanos somos tan diferentes de muchos de los otros seres que pueblan nuestra maravillosa tierra, pero necesitamos a los demás inevitablemente. Cuando alguien no está con los demás, cuando está en soledad no deseada, que es uno de nuestros proyectos, cuando está en una situación de aislamiento por exclusión social, estamos hablando que su capacidad de adaptación, su sufrimiento va a ir aumentando, como en la fatiga pandémica que tenemos ahora, y poquito a poco podemos llegar a tener serios problemas de salud mental. Estamos hablando de los jóvenes, sobre todo estamos hablando de las mujeres, y sobre todo las mujeres que tienen cargas familiares poco compartidas. Estamos hablando de los migrantes, por supuesto, estamos hablando de las personas mayores que se quedan solas, por ejemplo, estos duelos tremendos de gente que ha perdido literalmente a toda su familia y se ha quedado sola en una residencia o se ha quedado sola en su casa, que es casi peor a veces que la residencia, y realmente van a empezar a sentir problemas serios. Estamos hablando que incluso la Comunidad de Madrid ya había previsto que la última ola iba a ser la ola de la salud mental. La ola de la salud mental está ya aquí, porque después de un año de pandemia han empezado a aflorar aumentos de conductas suicidas, aumentos de consumo de fármacos. Se ha duplicado en un año el consumo de psicofármacos en atención primaria, lo que decía Íñigo de vete al médico. La gente va al médico, pero la solución no es ir al médico y que te den un psicofármaco y medicalizar el sufrimiento. Lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, también desde los colectivos de salud mental. La solución pasa por unos cuidados y por una prevención, por hacer caso a los determinantes sociales de la salud mental que son absolutamente conocidos, como la pobreza, la exclusión, la brecha social, la marginación. En Más Madrid nos vamos a ocupar de esa parte, teniendo en cuenta las políticas para los jóvenes de vivienda, es algo transversal en salud mental, la renta mínima vital, y por supuesto nos vamos a tener que ocupar de hacer una mejor atención a la salud mental a nivel mucho más amplio que simplemente reforzar en la atención primaria, que podamos ser un poquito mejor atendidos por algunos pocos psicólogos clínicos que hay que aumentar un montón los ratios. Estamos hablando de que la media para atender en psicología en salud mental es de 180 días, la media para ir a un hospital de día de salud mental, y no digamos infanto-juvenil, es de 1 año, la media para poder entrar en un recurso de rehabilitación psicosocial, que depende de servicios sociales, es la media de 9 meses, y además las plazas son absolutamente insuficientes. Pasa igual que con atención temprana. Cuanto antes podamos atender, antes prevenimos la cronicidad en salud mental. Y lo sabemos exactamente y tenemos muchísimo conocimiento científico. Lo que hay que saber es dónde poner el dinero. Hablando con el CERMI se dice, no se necesita mucho más dinero, lo que se necesita es colocarlo en el lugar adecuado y no en el ladrillo y no en los fondos buitres para que colonicen nuestra sanidad, digamos, pública con, por ejemplo, externalizaciones como son los servicios a veces de rehabilitación psicosocial. Entonces, nosotros en Más Madrid lo que nos vamos a comprometer en el plan que hemos puesto como un plan estrella de Vete al Médico son intentar disminuir las listas de esperas en todo lo que tiene que ver salud mental, tanto en centros de salud mental comunitaria fundamentalmente como en atención primaria, aumentar los ratios de todos los trabajadores y trabajadoras que tienen que ver con la salud mental. No estamos hablando solo de psicólogos clínicos, que por supuesto hay que casi triplicar como mínimo para llegar a la mínima de parecernos al resto de las comunidades. En cuanto a ratios por 100.000 habitantes, estamos en 4 por 100.000, tenemos que pasar como mínimo a 10 por 100.000. Pensar que en Europa están en 18 por 100.000. Estamos hablando de los psiquiatras también, estamos hablando de la enfermería en salud mental. Las enfermeras son absolutamente importantes, terapia ocupacional, educadores sociales, monitores de tiempo libre y un montón de gente. Los propios usuarios en primera persona que pueden participar en el trabajo de salud mental, la cogobernanza con todas las asociaciones y colectivos que deben de participar. Tenemos que cerrar y revisar el último plan de salud mental que se acabó en el 2020. Tenemos que crear uno nuevo, pero por supuesto ahora en el plan vamos a tratar de reanimar Madrid, hay que meter ya dinero de los fondos que vienen de Europa para hacer un plan de choque en salud mental que nos mejore en poco tiempo este problema de, sobre todo, que las personas y sobre todo los jóvenes no se tengan
que ir segregando porque no tengas un dinero para pagar, por ejemplo, una escucha dentro de un sistema psicológico, ¿no?, de ayuda psicoterapéutica. Tenemos que hacerlo accesible y realmente no solo es todo este tema, sino que a su vez tenemos que ir otra vez al modelo comunitario, porque se había ido destruyendo este modelo comunitario y se había ido centrando mucho más en un modelo absolutamente hospitalocéntrico, mediado fundamentalmente por los fármacos, por la presión de la industria farmacéutica, que lo que quiere es vender. No estamos en contra de los fármacos, pero hay que utilizarlos de una manera racional y desde luego hay que escuchar a todos los colectivos, que hay que incluirlos en este cambio de modelo, como decía Javier, para intentar actuar de otra manera. Sabemos cómo hacerlos. Hay muchísimos ejemplos de los países nórdicos, de algunas otras comunidades como el País Vasco y de algunos sitios de Andalucía, donde nos pueden servir de guía. No tenemos que inventar la rueda cada vez. Entonces, en Más Madrid estamos sensibilizados con eso, con todos los colectivos. Nos hemos reunido todo este tiempo y también durante el tiempo de la campaña electoral, y creo que nuestro plan Metal Médico está liderando absolutamente todos los planes de salud mental de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, con la ayuda de Más País lo hemos puesto de moda, pero era necesario absolutamente y desde luego tenemos que seguir en esa línea. Hay que aumentar el presupuesto de salud mental como mínimo, que está en este momento el 3% en la Comunidad de Madrid, el mínimo de España, pasarlo como mínimo, nosotros decimos al 8 o el 10%, para acercarnos siquiera a otras comunidades autónomas. Y con todo esto realmente nos quedamos cortos, porque va a haber prácticamente una duplicación de asistencia de salud mental en toda la Comunidad de Madrid. Pero bueno, desde ese punto, desde luego, si estuviéramos gobernando, sería una de nuestros puntales más importantes, y si no, vamos a seguir empujando desde la Asamblea, desde la sociedad civil, desde los colectivos, desde el sectorial de salud, desde el sectorial de diversidad funcional. Y bueno, como podría hablar horas y horas de este tema fascinante que me encanta, lo dejo aquí. Si queréis algunas preguntas, no me quiero pasar de largo, pero todo el mundo debemos de votar, por lo menos votar progresista y sobre todo votar a Más Madrid, porque somos los que nos hemos ocupado de los cuidados, los que estamos ahí también. Como cuando yo me reúno con todos los colectivos o Paloma, sabemos de lo que hablamos y eso es muy importante. Manuela dijo mucho esto, también importan los proyectos, pero también importan las personas. Personas interesadas, personas que trabajamos por el bien común, personas que escuchamos y que queremos hacer las cosas entre todos y todas. Muchas gracias. Claro, Diego, o sea, huyendo un poco del individualismo y trabajando lo colectivo. Por supuesto. ¿Sabes? Es es una de las cosas, un hilo que ha salido en casi todas las ponencias, ¿no? Como no estamos solas, aunque nos hagan creer que lo estamos, no lo estamos. La ayuda mutua es fundamental para los cuidados, para cuidarnos, para cuidar. Y además el peso es menor cuando lo compartes, ¿no? El acompañamiento, por ejemplo, ¿no? Que hablaba Maite antes de las mujeres embarazadas que no pueden ir acompañadas a las consultas. Cuando vas con algo, sobre todo cuando eres primeriza, ¿no? Y la ansiedad que te provoca y que tu pareja te esté esperando en la puerta para preguntarte cómo va nuestro bebé. O sea, son situaciones muy tremendas que se viven mucho mejor desde lo comunitario y desde lo colectivo. Y también ha habido otra cosa que habéis señalado casi todos, aparte de las ratios, las listas de espera, ¿no? Las listas de espera son tremendas. Lo que comentaba Paloma de 3 años para un niño, o sea, que le van a atender cuando ya sea adulto, que ya no hay atención temprana, o sea, es una incongruencia de términos. Y además, cómo hemos vivido y hemos sufrido un sistema que le da importancia al ladrillo, no a las personas. Esto es tremendo, pero cómo culturalmente se ha imbricado que a la gente le parece normal que construir un hospital sin personas dentro, ¿no? O sea, que no se esté pensando primero en los recursos humanos y luego dónde los coloco, sino que primero se construye el edificio. Bueno, con esto creo que hemos dado con todas las ponencias una visión así muy general. Pasamos ahora a las preguntas. De momento, solo Gabino nos ha hecho una pregunta. ¿Cómo reorganizaréis la atención primaria tras el demostrado desastre de las zonas básicas de salud? Dando por descontado que las vamos a potenciar, lógicamente es lo que se ha estado viniendo, se ha dicho en las ponencias. Pues no se te oye nada. ¿Tienes conectado el...? Ahora lo tienes desconectado. No se te oye. Ahora lo conectas y es como si no tuvieras sonido en el ordenador. Ahora estás conectada. ¿Habla ahora? Pero no se te oye. ¡Qué rabia!
Nada, no se te oye nada. Pues no sé, Alda, ¿puedes ir tú contestando mientras Nigora lo soluciona? Sí, si quieres, le voy contestando yo un poco a Gabino. Bueno, yo creo que mucha de la campaña y mucho de nuestro programa electoral va sobre atención primaria, ¿no? Como eje fundamental de este sistema de cuidados que queremos implementar. Hemos visto que sí, que ha sido un auténtico desastre el área única, una totalmente, pues nos ha quitado ¿no? la cercanía, la personalidad, el cuidado individual y el cuidado colectivo cercano. Entonces, hay muchísimas medidas que hablan de todo esto en el programa. La primera es la derogación del área única, es decir, volver a esas áreas de salud cercanas, esas áreas de salud donde el cuidado longitudinal que das a tu vecino, que le conoces de siempre, que le has cuidado de siempre, que puedes estudiar sus necesidades de siempre, ¿no? Hay una parte muy importante también que hablamos de los determinantes sociales de la salud, el analizarlos por zonas, no en todas las zonas hay que hacer el mismo cuidado, analizamos por zonas qué determinantes sociales implican más y cuál es lo más importante. Hablamos de hacer una reestructuración y una innovación organizativa, ¿por qué no? Pero desde lo público y desde la evidencia, siempre desde la evidencia, dónde hay que hacer las cosas, cómo hay que hacerlas y quién tiene que hacerlas. Aparte, hablamos de programas muy específicos sobre cronicidad, ¿vale? Que al final la población que atendemos cada vez es más crónica, cada vez es el tema del envejecimiento. Hablamos de muchísima de atención a domicilio, ahí se habla mucho de la enfermera familiar y comunitaria como una de las herramientas para el trabajo. Hablamos de aumentar la inversión en un 20%. ¿Vale? La evidencia dice que tiene que estar en el 20% para que realmente podamos tener un sistema potente de atención primaria. Hablamos también de aumentar la cartera de servicios, por no hablar de quitar los copagos, etcétera. También hablamos de las condiciones laborales. Hay una parte específica en el programa donde hablamos de incentivar lo de trabajar de tarde, trabajar de mañana, que es uno de los problemas que tienen sobre todo las pediatras, ¿no? Para intentar conciliar la vida familiar, pero sin que nos quedemos con los recursos humanos tan necesarios. Y sobre todo, yo creo que lo más importante para mí como enfermera es el enfoque comunitario total de activos de salud, de coordinarnos entre las diferentes partes del sistema para dar el mejor cuidado longitudinal a la población. Yo creo que ese es un poco el enfoque. No somos un mare magnum, somos zonas y como zonas tengo que tratarte. Creo que eso es así un poco el resumen. Gracias, Alda. Creo que Nigora ya lo ha solucionado cambiándose de aparato, ¿no? Sí, el aparatito que me ha fallado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Yo creo que para añadir un poquito de otro punto de vista, de otro enfoque, es muy importante pensar que atención primaria es la que más devastada estaba, tanto antes de pandemia como durante la pandemia y ahora que vivimos todavía. Ya hemos partido de falta de recursos, como no hay otra palabra para definirlo, maltrato a los profesionales, sea categoría que sea. Y esto sobre todo se notaba en todos los niveles, pero se notaba mucho al nivel de la atención primaria y de las urgencias extrahospitalarias, que yo en mi corazón llevo el SUMA, entonces quiero hablar de esto. Estos dos servicios son más cercanos al paciente antes que llegue al servicio hospitalario. Entonces, durante la pandemia hemos visto cómo estaban en primera línea de batalla, y aquí quiero mencionar a todos los profesionales sanitarios fallecidos durante esta pandemia, de los que quedaron como Salvador Espinosa, un médico muy querido en el SUMA 112, y pues es que era evidente que nos dejaron batallar sin apenas recursos. Y no hablo solo de los EPIs, ¿no? O sea, apenas recursos. Es muy importante que estos dos servicios funcionan juntos, porque solo de forma de coordinar
la atención primaria con el servicio de urgencias extrahospitalarias, los famosos SWAP cerrados en toda la Comunidad de Madrid, que sobre todo afecta a la población urbana, porque la población rural todavía tiene un SAR para a dónde ir. Sin embargo, es que esto no puede seguir así. Entonces, la señora Ayuso no puede decir que el mayor problema de la atención sanitaria en primaria es de atención telefónica y no de recursos sanitarios. Lo mismo no puede decir el señor Pablo Busca, que ellos lo único que han notado en la pandemia pues es aumento de las llamadas. Es que eso no es cierto. Y con esto quiero mandarles un fuerte saludo a todos y es muy importante que votemos, ¿eh? Sí, desde luego, necesitamos un cambio. En el chat hay una pregunta, Paloma, no sé si la has visto, nos preguntan si se ha hecho alguna denuncia al defensor del menor o alguna institución por el estilo, a la Fiscalía. Sí, sobre estaba respondiendo. En Madrid ya no tenemos defensor del menor. Lo hubo, pero hace tiempo que ya no. Pero lo sí llevamos al programa, por cierto. Sí. Llevamos Sí. a la figura del defensor del menor. Sí. Sí, se han hecho varias quejas al defensor del pueblo y además el defensor del pueblo está actuando y haciendo preguntas a la Comunidad de Madrid al respecto, pero no hay respuesta. O sea, la política desde la Comunidad de Madrid hasta ahora está siendo el ninguneo, el no contestar en general a las quejas y a la solicitud de información por parte del defensor del pueblo. Hay una plataforma de familias de afectados que se llama PATDI y se están moviendo muy activamente. Están moviéndose en las redes sociales, están saliendo en los medios de comunicación y han hecho varias peticiones de firmas en change.org. De momento, el movimiento está en la calle con los padres y ahora se están constituyendo distintas asociaciones de profesionales de la atención temprana. Y en Madrid acaba de formarse, con lo cual pues creo que es una muy buena cosa y van a ir junto con las familias y movilizándose con las familias, con lo cual creo que deberíamos poder cambiar las cosas. Al menos la denuncia está ahí, está en la calle, ¿no? Claro, es que las niñas y los niños son siempre los grandes olvidados, porque debe ser que como no votan, ¿no? Los partidos políticos nunca se han ocupado de esto. En la pandemia se vio, ¿no?, cómo se les confinó, se cerraron parques, o sea, es que era como todo muy loco, ¿no? Cómo se les cierran los parques, no se les deja ir a clase, no se les deja socializar, se les encierran las casas. Y luego además nos han dado una lección, todas las niñas y niños, de cómo, de la capacidad de adaptación, de flexibilidad, de cómo asumen las cosas. Y luego en los colegios, ¿no? Es verdad que en los colegios una demanda siempre ha sido el cuidado, más allá de lo que es darles un tema o una asignatura, ¿no? Sino que durante muchas horas están escolarizados y cómo se les cuida, ¿no? Que esto os lanzo un poco la pregunta, ¿no? No, a mí es que no deja de sorprenderme, pero desde hace tiempo. Yo es que no puedo entender cómo pasan las cosas que pasan con los niños. Y de hecho yo empecé en este mundo como activista porque había rehabilitación para los mayores de 16 años con daño cerebral y no para los menores. Había una discriminación por razón de edad. Y ahí es donde empezamos a decir, pero ¿cómo es posible, no? ¿Los niños no necesitan rehabilitación o es que los niños no tienen accidentes? Pues claro que sí, ¿no? Yo creo que la infancia es la gran olvidada y es tremendo que sea así. Sí, así es. Espera un momento, Diego, solo quería decir, en el programa tenemos muchas partes, o sea, hay una parte de infancia y familia, pero hemos decidido voluntariamente que las medidas de infancia atravesaran todo el programa. O sea, que si a alguien le interesa infancia, tiene que hacer una búsqueda por infancia porque no vale solo con el bloque infancia y familia, sino que hemos dejado que atravesara un poco precisamente para que se visibilizara que nos importan de verdad, ¿eh? Sigue, perdona, Diego. No, decir con respecto al tema de la infancia, porque también es un tema capital. Yo presido la Asociación Internacional de Estudio del Apego, que es una asociación mundial, y desde el principio, desde Más Madrid, en la asamblea, en los chats, nosotros denunciamos ese encierro tan brutal que fue el único en todo el mundo
donde se mantuvo a todos los niños absolutamente sin salir de casa durante mes y medio, casi 2 meses. Y luego, gracias a esa presión, bueno, salió en el New York Times que me entrevistaron, me llamaron para intentar hacer la desescalada desde el ministerio y participé activamente en que luego pasáramos un poco casi a todo lo contrario, en cuanto a que hemos sido un país que hemos intentado no cerrar tanto las escuelas cuando se demostró que los niños no eran tan vehículo y vector de contagio. Tratar, por supuesto, que no se ha hecho de la brecha digital, porque ahí sí que hay un problema importante, pero estos niños que sobre todo en los primeros 2 o 3 años han tenido estos encerramientos, están con las mascarillas y están en estas dificultades de aislamiento y de sufrimiento junto con sus madres sobre todo y también los padres por el tema de la conciliación, son niños que van a tener mucho más riesgo de padecer luego sufrimientos y diagnósticos de trastorno mental en la adolescencia, lo sabemos. Entonces, en el plan que no me ha dado tiempo a hacerlo, pero en el plan de vete al médico y tiene que haber un apartado muy importante en la salud mental infanto-juvenil, en medidas de prevención en los pediatras y en atención primaria, en el trabajo con enfermeras en las escuelas que sean capaces de detectar todos estos temas. Y es un tema que va a ser absolutamente prioritario y que tiene que ser prioritario, porque desde luego no estamos jugando la salud mental y la capacidad de adaptación y la resiliencia de nuestros niños y niñas, que son súper sensibles por debajo de los 2 años a todos estos temas de los aislamientos y de las dificultades. Y no digamos en la primera etapa de la adolescencia, porque se saltan las restricciones los jóvenes, los de 14, los de 15, por esa necesidad que tienen de comunicación, que es absolutamente vital. Tenemos que facilitarles la comunicación, tenemos que crear espacios seguros, y hoy en día sabemos científicamente que todo esto es absolutamente esencial para no tener dentro de 10 años, por ejemplo, como hemos visto con el gran boom de los chicos que estamos atendiendo en salud mental ahora con 15, 18, 20 años, que vinieron a los orfanatos del este y que les estamos tratando como trastornos del desarrollo muy, muy serios, por esa falta de estimulación temprana, en su momento, estimulación afectiva. Entonces, es un tema esencial, sabemos qué es lo que hay que hacer, no es fundamentalmente caro, es una cuestión de prioridad y de tener los medios adecuados y enfocarlos bien. En atención primaria yo creo que es muy importante el tema, igual que en salud mental también, de la zonificación, volver a romper el área única, eso es clave en salud mental para poder acercar todo el trabajo, hacer una coordinación sociosanitaria, educativa y también cultural para poder tener esos determinantes de salud, detectarlos bien, ir a donde están los problemas, no esperar a que los niños o la gente vaya a los centros de salud mental a pedir ayuda, tenemos que ir a detectarlos. Esa prevención no es cara, es un cambio de modelo, es un cambio de la ideología, es un cambio de los cuidados. Y luego enganchando con la pregunta que nos han hecho por preguntas y respuestas sobre el tema de la soledad y de las dificultades en los duelos, que preguntaba un compañero, que quizá Javier Barbero en eso sabe mucho, de los duelos complicados y todo lo que hemos sufrido durante este tiempo de pandemia y nos queda por sufrir. Yo creo que también nosotros estamos muy sensibilizados con este tema de atención al duelo, de cuidado a los cuidadores, de que no se vuelvan a repetir estas malas condiciones en las residencias. Sabéis que yo, junto con CERMI, fuimos los primeros que denunciamos los famosos protocolos de la vergüenza. Yo le puse un poco ese nombre y empezó a correr y tenemos que revisar absolutamente el trabajo en las residencias, la manera de esos cuidados, el concepto este de medicalización tan peligroso, por otro lado, si lo resumimos directamente en meter un hospital dentro de una residencia. No se trata de eso, se trata de cambiar el modelo de la sociedad, sobre todo con personas mayores que pueden tener otras oportunidades de vida que son exactamente igual de caras. Es un cambio de ideología y de manera de mirarlo. Y Javier yo creo que sabe mucho de este tema también y engancha con Madrid Ciudad de los Cuidados. Yo creo que hacer una comunidad de los cuidados con toda la región, por supuesto. Sí, creo que Alda quería hablar por el tema de infancia, supongo, ¿no? Sí, no, porque has nombrado la enfermera escolar y yo como enfermera escolar, pues, ¿qué voy a decir, no? Somos 700 enfermeras escolares en Madrid. Me ha costado muchísimo que me den los datos de la realidad. Aquí doy gracias, Víctor, que es quien una y otra vez pregunta siempre todo. Y además es muy injusto porque ¿sabéis dónde están la mayoría de las enfermeras escolares? En la privada, ¿vale? En la privada. Yo soy una enfermera escolar privada, ¿vale? Pero además es que la visión que tenemos de la enfermera escolar todavía queda mucho por trabajar. Todavía piensan que es la asistencia, la cura y todavía falta por meter la enfermera en lo que hablamos de la educación transversal.
hábitos de la salud, cualquier tema relacionado con prevención y promoción de la salud, ahí debe haber de una forma transversal la enfermera y no la tenemos. Ahora, con el tema de la pandemia, hemos perdido mucho, por ejemplo, los reconocimientos que hacemos a los niños, donde se detectan muchos problemas físicos y psicológicos que luego tienen las consecuencias que tienen. Y qué decir de las coordinadoras COVID, que estamos improvisando con la Comunidad de Madrid todo lo que ha sido el COVID. Mucho trabajo por hacer y la enfermera escolar puede ser un punto clave en el manejo de la infancia, tanto en prevención como en asistencial, siempre coordinada, ojo, siempre coordinada con primaria, siempre coordinada con lo social, incluso con la hospitalaria. Pero bueno, creo que en el programa hemos apostado por la enfermera escolar y además no fui yo quien presionó, así que yo estoy muy contenta porque se tiene en cuenta esta figura imprescindible. Gracias. Sí, Javier, pasas a responder estas dos preguntas y nos ha entrado otra por el chat en vez de por preguntas y respuestas, que no sé si nos va a dar tiempo porque ya con esto cerramos, ¿vale? Estas tres preguntas. Si puedes repetirme la formulación porque no las puedo ver. He estado intentando, pero no... Ah, ¿no lo has podido ver? No. Dice, durante la pandemia, de forma muy dolorosa, en los primeros meses se vivió el drama de la ausencia de protocolos para que los familiares pudieran estar cerca de los pacientes, de manera especial ante situaciones en las que muchos fallecieron sin poder despedirse. Soy muy sensible a este drama, que enlaza con la cuestión de la compasión, del cuidado, de esa relación del sanitario-paciente. Me gustaría que desde Madrid se pusiera especial atención en este sentido. Como bien habéis dicho, los cuidados no son solo los médicos, los fármacos, hace falta compasión, sensibilidad, desarrollando cada vez más programas de formación para los profesionales. Vale. A ver, ahí decir que dos cosas, ¿no? Una, el propio Comité de Bioética de España recomendó en medio de la pandemia que se pudiera acompañar a los familiares COVID en el hospital que estuvieran al final de la vida. Y no se hizo en la mayor parte de los sitios, porque se podían haber hecho, porque ha habido experiencias donde se ha podido hacer, pero han sido experiencias como muy particulares y no generales. En la cuestión del duelo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid hemos puesto, cuando llegamos a los acuerdos de la Villa, planteamos dos proyectos en torno a la prevención de duelo complicado, porque sabemos que hay factores de riesgo que se han producido en el duelo, ¿no? Son conocidos esos factores de riesgo: no poder despedirte del fallecido, no poder tener los ritos funerarios de despedida y de apoyo mutuo que son tan necesarios, falta de información en todo el proceso, la sensación de no poder acompañar al final. Estos factores de riesgo llevan a que haya importante riesgo de duelo complicado o patológico, pero hay estrategias de prevención. No se ha hecho como lo queríamos en el ayuntamiento y seguimos presionando para que eso pase del papel a la propia realidad. Pero en la línea de trabajo comunitario, la experiencia de las comunidades compasivas lo que permite es que puede haber mucha dinámica de apoyo mutuo en los propios barrios con la gente que es sensible a ello, precisamente para no patologizar esa experiencia de sufrimiento tan intensa que es la muerte de un ser querido. Nada más, por no alargar. Vale, creo que hay otra pregunta. ¿Por qué nadie ha hecho caso a la Ley General de Sanidad, donde la atención primaria debe ser la primera línea en absorber a pacientes para evitar el colapso hospitalario? Nigora ya le ha contestado, pero por si acaso alguno de los ponentes tenéis algo más que decir. Hay otra pregunta que tiene que ver con el parking de los hospitales, que es de pago, y la televisión en las habitaciones. La televisión también salió en plena pandemia, como los pacientes, los pobres, estaban aislados, no tenían visitas y tampoco podían ver la tele, ¿no? O sea, el aislamiento total. Por si queréis contestar, y con esto ya vamos cerrando. Sí, solo un minuto por el tema de la atención primaria, que nos parece fundamental y estamos hablando con todos los colectivos. Yo sí que creo que nosotros desde la Asamblea y por supuesto en todos los foros, y Javier Padilla también, que es una persona que sabe un montón de esto, Mónica, por supuesto, hemos hablado de que el Partido Popular en los últimos 10 años ha tenido una estrategia premeditada de ir deteriorando la atención primaria. Y eso lo sabemos. Mirad, este último año han aumentado un 34% los seguros privados en un solo año en la Comunidad de Madrid. Y la gente no se va al seguro privado simplemente porque tenga una habitación más bonita o porque tenga la televisión sin pago, que además la tendrá de pago probablemente también, sino porque de repente ha empezado y ha habido una propaganda enorme de que no se puede atender bien las enfermedades comunes en atención primaria. Y eso está hecho a posta. El abandono, pues ya lo sabemos, de los centros, de las construcciones, de los cuidados, la no reposición de las bajas,
todo lo que tiene que ver con la atención primaria ha sido algo absolutamente planificado, por mucho que podamos pensar que en la Ley General de Sanidad es un modelo primarista que, por supuesto, toda la izquierda defiende. Sencillamente, muchas veces no se trata de cambiar las leyes. A veces decimos, hay que cambiar una ley. No, hay que hacer que se cumpla la ley. Hay que hacer que se inspeccione lo que va mal. Hay que hacer que haya una transparencia, que es fundamental, de datos, que nos cuesta Dios y ayuda a tener datos fiables de cualquier cosa, de las contrataciones, de las compras, de las adjudicaciones para las reformas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, por supuesto, esa ley puede ser válida y a lo mejor habría que revisarla, pero sobre todo es que se puede cambiar de modelo perfectamente de nuevo con las leyes que hay en este momento, esa es mi opinión. Vale. ¿Alguien más quiere responder o...? Pues... ya no hay más preguntas, no veo si me estoy dejando alguna, creo que no. Llevamos 1h30, no está mal, ¿no? Creo que hemos dado una visión del programa, de una visión de futuro, de todo lo que puede mejorar. Y bueno, no sé si para despediros queréis poneros todos la cámara para decir un adiós un poco más humano, porque la pandemia nos ha hecho que funcionemos ahora con webinar, que bueno, nos aísla, pero nos separa, pero también nos junta, ¿no? Ha sido como muy importante y también nos cuida mucho porque estamos evitando... Podemos conciliar ahora muchísimo mejor, ¿no? Muchas más cosas. O sea que, muchas cosas de estas yo creo que han venido para quedarse. Toda crisis tiene un lado positivo y todo esto utilizado, todos estos medios de manera de cuidados y de manera cooperativa, desde luego han venido para quedarse porque facilitan muchas cosas que antes no se podía dar o era mucho más difícil. Entonces, cuando volvamos a la normalidad que queremos de los abrazos y de podernos acercarnos, también mantendremos muy probablemente este tipo de encuentros que se facilitan en muchos momentos cuando la tecnología funciona tan bien como hoy, por ejemplo, ¿no? Y que nos podemos ver bien y que no nos estresamos porque se corte demasiado. Entonces, bueno, yo creo que también bienvenido sea utilizado bien. Y muchas gracias por esta reunión que creo que ha sido, pues bueno, da claramente lo que es Más Madrid. Un grupo de personas que estamos comprometidos por el bien común, por lo que de verdad importa y que además nos llevamos bien. Tratamos de cuidarnos unos a otros. El sectorial de salud es un ejemplo absolutamente maravilloso. Sin este sectorial de salud yo no hubiera podido trabajar en la asamblea y quiero hacer mi reconocimiento a cada una de vosotras y a todos vosotros porque me parece absolutamente fundamental. Y es emocionante, para mí es lo más emocionante que yo he conocido al entrar en política. Igual que la prensa y otras cosas es el horror, muchas veces en cambio estos compañeros es algo maravilloso que han venido para quedarse, desde luego. Venga, pues nada, muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Vamos a intentar que los cuidados no sean solo hacia afuera, sino también hacia adentro y ahí construimos una comunidad potente donde, bueno, pues vamos a dar lo mejor para esa gente que nos va a llevar a que Mónica sea la presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid en unos días. Hombre, Venga. es que el 5 de mayo tenemos que haber logrado cambiar esto y tenemos 4 días para hacerlo, así que... Venga, chao. Hasta luego a todas y a todos. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Frente a los de arriba, Mónica García. Sanidad que cuida de corazón, lo de todas y todos, la educación. El Madrid que ama tierra bravía, vota por la doctora Mónica García. Para menos Ayuso hay más Madrid, daremos a los ultras con más Madrid. Vota con ganas la alternativa, con la papeleta Mónica García. Para menos Ayuso hay más Madrid, daremos a los ultras con más Madrid. Vota con ganas la alternativa, con la papeleta Mónica García. Por un Madrid alegre lleno de cultura, empleo y vivienda frente a la usura. Por un Madrid más justo sin desigualdad, salud, cuidados sin precariedad. Para menos Ayuso hay más Madrid, daremos a los ultras con más Madrid.